Hello everyone. Hola a todos. We're going to continue our study in Mark. Vamos a continuar nuestro estudio de Marcos. Today I'm going to be reading from chapter 14, El día de hoy vamos a leer del capítulo 14, verses 43 through 65. del versículo 43 al 65. So if you want to pause the video, you can run and get your Bible. Si puede poner una pausa al video y vaya por su Biblia. Okay. And we're going to begin reading in verse 43. Empezamos leyendo el versículo 43. And immediately while he was still speaking, Judas, one of the 12, with a great multitude with swords and clubs, came from the chief priest and the scribes and the elders. Luego, hablando él aún, vino Judas, que era uno de los 12, y con él mucha gente con espadas y palos, de parte de los principales sacerdotes y de los escribas y de los ancianos. Now his betrayer had given them a signal, saying, "Whomever I kiss is the one, seize him and lead him away safely." Y el que le entregaba les había dado señal diciendo, al que yo besare, ese es, prenderle y llevarle con seguridad. As soon as he had come, immediately he went up to him and said to him, "Rabbi, Rabbi," and kissed him. Y cuando vino, se acercó luego a él y le dijo, Maestro, Maestro, y le besó. Then they laid their hands on him and took him. Entonces ellos le echaron mano y le prendieron. And one of those who stood by drew his sword and struck the servant of the high priest and cut off his ear. Pero uno de los que estaban allí, sacando la espada, hirió al siervo del sumo sacerdote, cortándole la oreja. Then Jesus answered and said to them, "Have you come out as against a robber with swords and clubs to take me?" Y respondiendo Jesús les dijo, como contra un ladrón habéis salido con espadas y con palos para prenderme. I was daily with you in the temple teaching, and you did not seize me, but the scriptures must be fulfilled. Cada día estaba con vosotros enseñando en el templo y no me prendisteis, pero es así para que se cumplan las escrituras. Then they all forsook him and fled. Entonces todos los discípulos dejándole huyeron. So here we see the scene where Judas is betraying Jesus, Aquí vemos la escena cuando Judas traiciona a Jesús and he had come with the religious leaders to arrest him. y que viene con los líderes religiosos para arrestarle. The religious leaders had not arrested Jesus in the temple for fear of a riot. Los líderes religiosos no se atrevían a arrestar a Jesús en el templo por miedo a que se hagan tumultos. Instead, they had come secretly at night. En lugar de eso, vinieron de una manera secreta de noche. According to John 18, verses 10, De acuerdo con Juan, capítulo 18, versículo 10, the person who pulled the sword was Peter, la persona que sacó la espada era Pedro, who cut off the right ear of a servant. que cortó la oreja derecha de un siervo. Peter was trying to prevent what he saw as defeat. Pedro trataba de prevenir lo que veía como una derrota. He wasn't going to let this crowd arrest Jesus without putting up a fight. Él no iba a permitir que estas personas se llevaran a Jesús sin que él hubiera puesto ningún empeño en evitarlo. Luke 22, verses 51, Lucas 22, versículo 51, records that Jesus immediately healed the man's ear and prevented any further bloodshed. nos relata cómo Jesús inmediatamente sanó la oreja del siervo sin que hubiera ninguna pérdida de sangre. Jesus then told Peter to put away his sword and allow God's plan to unfold. Jesús después le dijo a Pedro que pusiera su espada de nuevo de regreso y no permitiera ningún tipo de desorden. Peter didn't realize that Jesus had to die in order to gain victory. Pedro no se daba cuenta que Jesús tenía que morir para que él pudiera ser victorioso. But Jesus demonstrated perfect commitment to his Father's will. Pero Jesús mostró un compromiso total a la voluntad de su Padre. His kingdom would not be advanced with swords, Su reino no sería uno que avanzara por la espada, but with faith and obedience. sino por la fe y la obediencia. Jesus then protested not at his arrest, but the way he was arrested. Jesús entonces protestó no de que fuera arrestado, sino de la manera en que estaba siendo arrestado. They did not need to come against him with weapons.
Ellos no necesitaban venir contra Jesús con espadas, for he was voluntarily surrendering himself. porque Él voluntariamente se estaba rindiendo a ellos. Jesus had been in the temple on 3 consecutive days during that week. Y Jesús había estado en el templo por 3 días consecutivos durante esa semana. On one of them, he had emptied the temple of merchants and money changers. Uno de esos días, Él limpió el templo de todos esos mercaderes y de comerciantes. Yet no one had arrested him. Sin embargo, nadie lo arrestó en ese momento. The religious leaders instead chose to arrest Jesus at night because they were afraid of the crowds that were following him. Los líderes religiosos, sin embargo, vinieron a arrestar a Jesús en la noche porque tenían miedo de que pueda haber un tumulto por causa de su arresto. While Jesus mentioned this to reveal the religious leaders' evil motives and cowardice. Cuando Jesús menciona esto, revela los corazones de los líderes religiosos que eran unos cobardes. He knew why the events were unfolding as they were. Él sabía cómo esos eventos deberían de pasarse como se pasaron, That the scriptures would be fulfilled. para que la escritura fuera cumplida. Then our scripture says that all forsook him. Y la escritura nos dice que todos lo abandonaron. For the first time, Jesus' loyal disciples deserted him and fled. Y por la primera vez los discípulos leales de Jesús desaparecieron y le dejaron solo, Fulfilling his earlier prophecy in chapter 14, verse 27. cumpliendo la profecía que había mencionado antes en el capítulo 14, versículo 27, When he said, "You will all become deserters." cuando les dijo, todos me abandonarán. Their world was crumbling. El mundo estaba derrumbándose. The teacher who had been in the temple was now under arrest. El maestro que había estado en el templo ahora está siendo arrestado. The treasurer had become a traitor. El tesorero se convirtió en el traidor. The garden sanctuary that had always been safe was turned into the place of confrontation. El jardín del santuario, que antes era un lugar de seguridad, ahora se convirtió en un lugar de confrontación. What confusion! ¡Qué confusión! The disciples' primary loyalty to Jesus should have kept them from running. Los discípulos, la lealtad de los discípulos debería haber sido que ellos no huyeran. But in the chaos, fear took its toll. Sin embargo, en medio del caos, el temor les tomó. Let's read the next couple verses in verse 51. Leamos los siguientes versículos en el versículo 51. Now a certain young man followed him, having a linen cloth thrown around his body. And the young men laid hold of him, and he left the linen cloth and fled from them naked. Pero cierto joven le seguía cubierto el cuerpo con una sábana y le prendieron, mas él, dejando la sábana, huyó desnudo. As Jesus is seized by the authorities, a young man flees. Mientras Jesús era tomado por las autoridades, un hombre joven huye, leaving behind his linen cloth. dejando toda su ropa atrás. While his identity remains a mystery, Mientras que su identidad permanece un misterio, his actions symbolize the fear and confusion that the disciples were experiencing. sus acciones manifiestan la confusión y el temor que estaba rodeando a todos los discípulos. And so now we go to verse 53. Vamos al versículo 53. And they led Jesus away to the high priest, and with him were assembled all the chief priests, the elders, and the scribes. Trajeron pues a Jesús al sumo sacerdote y se reunieron todos los principales sacerdotes y los ancianos y los escribas. But Peter followed him at a distance, right into the courtyard of the high priest, and he sat with the servants and warmed himself at the fire. Y Pedro le siguió de lejos hasta dentro del patio del sumo sacerdote y estaba sentado con los alguaciles calentándose al fuego. Now the chief priest and all the council sought testimony against Jesus to put him to death, but found none. Y los principales sacerdotes y todo el concilio buscaban testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte, pero no lo hallaron. For many bore false witness against him, but their testimonies did not agree. Porque muchos decían falso testimonio contra él, mas sus testimonios no concordaban.
Then some rose up and bore false witness against him, saying, We heard him say, I will destroy this temple made with hands, and within 3 days I will build another made without hands. Entonces, levantándose unos dieron falso testimonio contra él, diciendo, nosotros le hemos oído decir, yo derribaré este templo hecho a mano, y en 3 días edificaré otro hecho sin mano. But not even then did their testimonies agree. And the high priest stood up in the midst and asked Jesus, saying, Do you answer nothing? What is it these men testify against you? Pero ni aún así concordaban en el testimonio. Entonces el sumo sacerdote, levantándose en medio, preguntó a Jesús diciendo, ¿no respondes nada que testifican estos contra ti? But he kept silent and answered nothing. Again the high priest asked him, saying to him, Are you the Christ, the Son of the Blessed? Mas él callaba y nada respondía. El sumo sacerdote le volvió a preguntar y le dijo, ¿eres tú el Cristo, el Hijo del Bendito? Jesus said, I am, and you will see the Son of Man sitting at the right hand of the Father, and coming with the clouds of heaven. Y Jesús le dijo, yo soy, y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Then the high priest tore his clothes and said, What further need do we have of witnesses? Entonces el sumo sacerdote, rasgando sus vestiduras, dijo, ¿qué más necesidad tenemos de testigos? You have heard the blasphemy. What do you think? And they all condemned him to be deserving of death. ¿Habéis oído la blasfemia? ¿Qué os parece? Y todos ellos le condenaron declarándole ser digno de muerte. Then some began to spit on him and to blindfold him and to beat him and to say to him, Prophesy. And the officers struck him with the palms of their hands. Y algunos comenzaron a escupirle y a cubrirle el rostro y a darle de puñetazos y a decirle, profetiza. Y los alguaciles le daban de bofetadas. So here Jesus is brought before the Sanhedrin. Aquí Jesús es traído delante del Sanedrín, where false witnesses testify against him. donde los falsos testigos empezaron a testificar contra el falso testimonio. Despite the blatant injustice of the proceedings, Jesus remains silent. A pesar de la manera en que estas personas testificaban, Jesús permaneció en silencio. This is fulfilling the prophecy of Isaiah 53:7. Y esto cumple la profecía de Isaías 53:7. But also because the questions were based on confusing and false evidence. Y también porque las preguntas que estaban dando atraían confusión y falsa evidencia. Not answering was wiser than trying to clarify the fabricated accusations. No responder a nada de esas acusaciones fue la mejor, la forma más sabia de actuar en lugar de tratar de disolver esas y clarificar esas preguntas. But if Jesus had refused to answer the second question, Are you the Christ? It would have been the same as denying his deity and mission. Pero si Jesús hubiera refusado a contestar la segunda pregunta donde les dijo, ¿eres tú el Cristo? Él entonces hubiera negado su identidad y su misión como el Mesías. So Jesus answered without hesitation, I am. Así que Jesús responde sin ninguna duda, yo soy. Through these events, we are reminded of the resilience of faith in the face of adversity. A través de estos eventos, nosotros vemos como la constancia en la fe y la manera de enfrentar las adversidades. Jesus remained steadfast in his mission to redeem humanity. Jesús permaneció firme en su misión de salvar a la humanidad. Despite the betrayal, the arrest, and the unjust trial. A pesar de la traición, el arresto y la condenación a la que él estaba enfrentándose. His unwavering commitment to the Father's will should inspire us to persevere in our own faith journeys. Y su
compromisos sin titubear debe inspirarnos a nosotros cuando estemos para perseverar, en nuestra fe y en nuestro caminar diario. Trusting that God is always at work even in the darkest of times. Confiando en que Dios siempre está trabajando en nuestras vidas, aún en los momentos más oscuros de nuestra vida. So in conclusion, En conclusión, this section of Mark esta sección del libro de Marcos invites us to reflect on the themes of betrayal, injustice, and resilience. Nos invita a reflexionar en los temas de la traición, la injusticia y el combate. It challenges us to examine our own hearts, Nos reta a examinar nuestros propios corazones to cultivate an unwavering faith, para cultivar una fe que no se mueva and trust in God's sovereignty, y confiar en la soberanía de Dios, knowing that He is always working for the good of those who love Him, sabiendo que Él siempre está trabajando a favor de aquellos que le aman, as it states in Romans 8:28. como nos lo dice en Romanos 8:28. May we, like Jesus, remain steadfast in our commitment to God's will. Que nosotros podamos, de la misma manera que Jesús lo hizo, permanecer firmes en nuestro compromiso a la voluntad de Dios, Even in the face of adversity, aun cuando estemos enfrentando adversidades, when people abandon us, cuando las personas nos abandonan, when people betray us, cuando las personas nos traicionan, when people give false testimony against us, cuando las personas dan un falso testimonio contra nosotros, may we still stand fast in our faith in Christ, que sigamos firmes en nuestra fe en Cristo, knowing that His grace is always sufficient for us. sabiendo que su gracia, es siempre suficiente para nuestras vidas. Amen. Amén. So that gives you a lot to discuss in the Oasis. Esto nos da un gran material para hablar en Oasis. Amen. Amén. So let's pray. Vamos a orar. Dear Heavenly Father, we just thank you for all that you have done for us. Querido Padre Celestial, te queremos agradecer por todo lo que tú has hecho por nosotros. And we thank you, Jesus, that you stood steadfast in your mission. Y te agradecemos, Jesús, que tú permaneciste firme en tu misión. That despite the betrayal and the pain, Que a pesar de la traición y la adversidad, you chose to face everything tú escogiste hacer frente a todas esas cosas for us por nosotros, so that we can have a relationship with you. para que nosotros podamos tener una relación contigo. And we thank you for that sacrifice. Y te agradecemos por ese sacrificio. It's in your name we pray. En tu nombre oramos. Amen. Amén. Okay, so we'll see you at the Oasis or in the next video. Nos veremos en Oasis o en el próximo video. Until then, have a good week. Y hasta entonces, que tengan una buena semana. Adiós.